Bueno, solamente era para que vean un simple pequeño resumen de lo que ya vimos, ¿no? Vamos a seguir con nuestra materia. Nosotros estábamos viendo sobre el sistema nervioso central, ¿no? Y básicamente dentro de esto estábamos viendo el sistema nervioso, perdón, periférico, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos el encéfalo, ¿no es cierto? Un pequeño cuadro sinóptico que está relacionado con el cerebro, ¿no? Encéfalo-cerebro, donde vamos a encontrar los ganglios nerviosos y sensoriales, donde encontramos los receptores sensoriales que reciben la información, ¿no? Tanto interna como externa. Ahí tenemos básicamente al sistema nervioso central, donde se encuentran los nervios motores, tanto viscerales como somáticos, los cuales los encontramos en el sistema nervioso periférico, que son los que realizan, ¿no es cierto?, o efectúan la acción, mediante, en este caso, la musculatura, ¿no es cierto?, y también el sistema glandular. Entonces aquí veíamos, ¿no es cierto?, la imagen, ¿se acuerdan?, del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Formado por las tres partes, ¿no es cierto?, el rombocéfalo, el mesencéfalo y el encéfalo, básicamente, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, vean, aquí tenemos una imagen de cómo está formado este sistema nervioso periférico. Como ustedes pueden ver, todas las fibras nerviosas se dirigen a todas las partes de nuestro organismo, ¿sí? A ver, señor Kimis, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Listen, Sí, Helen está en la sala de espera, se le fue el internet, ¿le puede dejar entrar? ya sabe ya saben lo que tienen que hacer al tutor. Y él me manda el mensaje. Señor Luis, Kimis, por favor. Definición. El sistema nervioso periférico está constituido por el conjunto de nervios y ganglios nerviosos. Se llaman nervios los haces de fibras nerviosas que se encuentran fuera de neuroeje. Ganglios, unas agrupaciones de células nerviosas intercaladas a lo largo del recorrido de los nervios o sus raíces. Aunque también es periférico, el sistema nervioso simpático, también denominado vegetativo o autónomo, se considera como una entidad nerviosa diferente que transmite solo impulsos relacionados con las funciones viscerales que tienen lugar automáticamente sin que influya en la voluntad del sujeto. Ya. Entonces, vean, ¿no es cierto? Conjunto de nervios y de ganglios nerviosos. Esto forman básicamente lo que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se subdivide en dos, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso somático está formado tanto por los nervios raquídeos como por los nervios craneales o los pares craneales, ¿no? Que les mandé a consultar. Cada uno desempeña, como les decía, a nivel de los pares craneales, funciones motoras, sensitivas o mixtas, ¿no? La otra, en cambio, tenemos el sistema nervioso autónomo, la división simpática y parasimpática. Pero vean, ¿qué funciones tiene básicamente este sistema nervioso periférico? Conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y piel. ¿Sí? Entonces vean, aquí tenemos una relación directa, ¿no? Tanto con los órganos, las extremidades y la piel. Permitir que el cerebro y médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo. Enviar información sensorial y motora desde el sistema nervioso central. Y vean, también regula las funciones involuntarias del cuerpo, como es la respiración y la, los latidos del corazón. Entonces, vean, todo esto está regulado, ¿no es cierto?, por este sistema relacionado directamente con el sistema nervioso central. Esta diapositiva ya nosotros la vimos, ¿no?, que está relacionada con el sistema simpático y parasimpático. Ven, aquí tenemos básicamente un sistema ganglionar, ¿no es cierto? Está todo aquí, ven. Tenemos ciliar, tenemos el ojo, tenemos los maxilares, tenemos el corazón, pulmones, vaso, hígado, páncreas, estómago.
los intestinos, los riñones, las vejigas, las gónadas tanto masculinas como femeninas. Por el otro lado tenemos también las pupilas, ¿sí? La glándula lacrimal, las glándulas parótidas, el corazón, laringe, tráquea. Vean, aquí vamos a encontrar también básicamente glándulas de secreción interna. ¿Sí? ¿Ven? Aquí tenemos algunas funciones que cumplen, ¿no? Vean, a nivel del ojo, el sistema simpático dilata la pupila. El parasimpático, en cambio, hace lo contrario, contrae la pupila. Tenemos el músculo ciliar del ojo, relaja, el otro contrae. Las glándulas salivales, el sistema simpático reduce la secreción. En cambio, el parasimpático hace lo contrario, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, cada uno de estos sistemas simpático tiene una acción, el parasimpático tiene una acción contraria. Vean, el corazón aumenta la frecuencia. El parasimpático, en cambio, disminuye la frecuencia cardíaca. Los bronquios, el simpático dilata, el otro en cambio, contrae. Entonces, vean, ¿no es cierto? Estos funcionan en forma inversa, ¿sí? Cuando nuestro organismo lo requiere. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a comenzar a hablar ya del otro sistema, el sistema endocrino, ¿no? Básicamente, este sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas que ya les dije, ¿no? Este sistema glandular va desde el cerebro, ¿sí? Tanto masculino como femenino, ¿sí? La hipófisis, el hipotálamo, la glándula pituitaria, ¿sí? La tiroides, las paratiroides, el timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales, hasta terminar con las gónadas, ¿no? Entonces, vean. Entonces, todo este sistema básicamente funciona mediante este sistema glandular. ¿Ya? Cada una cumple dentro de nuestro organismo funciones específicas, ¿no? Vean, estas glándulas pueden ser de secreción interna y de secreción externa. Cada uno funciona con un conjunto de hormonas, ¿sí? Que van hacia los diferentes órganos. Pero vean, ¿qué es el sistema endocrino? Conjunto de órganos y tejidos del organismo encargado de segregar un tipo de sustancias químicas denominadas hormonas. En este sistema constituye, conjuntamente con el sistema nervioso, los principales mecanismos de control de nuestro organismo. ¿Sí? Aquí tenemos todo este sistema glandular que ya les dije anteriormente. ¿Qué importancia tiene este sistema? Regulador de las principales funciones del organismo. ¿Sí? Sistema vital para el organismo. ¿Sí? Y también es un sistema específico de glándulas, ¿no es cierto? Para generar ciertas sustancias de hormonas. ¿Qué son las hormonas? Vean, las hormonas son mensajeros químicos, ¿sí? Secretadas por las glándulas que tienen un efecto específico en los tejidos u órganos, ¿sí? Pueden estar cercanos o alejados de él donde son secretadas. Y estas hormonas básicamente son transportadas por la sangre hacia los distintos tejidos, ¿sí? Ven, y aquí las hormonas tenemos de naturaleza proteica, como también tenemos de naturaleza formada por aminoácidos y también de tipo esteroidal, ¿sí? Entonces, vean. Entonces, estos son los diferentes tipos de hormonas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, Listo. Bueno. Entonces, vean, las hormonas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones de las hormonas? Vean, tiene la función de crecimiento, tiene la función de reproducción, tiene también la función de tipo sexual, ¿sí? De metabolismo en ciertos órganos y también regula las actividades de algunos órganos, ¿sí? Entonces vean, tiene funciones
fundamentales, ¿no? ¿Sí? Vean, ¿dónde? ¿Qué tipo de hormonas se van a secretar? Vean el hipotálamo. Secreta la hormona vasopresina y oxitocina, la hipófisis, la tireotropa, vean, la adrenocorticotropa, el folículo estimulante, luteotropina, somatotropina y la prolactina. La epífisis, la melatonina, la tiroides, la tirosina y calcitoxina. Paratiroides, la paratormona. Suprarrenales, la aldosterona, cortisona, andrógeno-corticoides, la adrenalina y la noradrenalina. El páncreas, la insulina y el glucagón. Y las gónadas, ¿no es cierto? Ahí en cambio es la testosterona, ¿sí? Los estrógenos y la progesterona. Bien, entonces, mediante este cúmulo de hormonas, ¿no es cierto? Básicamente, nuestro organismo, ¿sí? Cumple con las diferentes funciones, ¿sí? Si no hubieran este grupo de hormonas, simplemente no se podría cumplir con estas funciones, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. A ver, señorita Cáceres, me ayuda con la lectura página 96. Ya. El sistema endocrino en el ser humano. Este sistema interviene en el control de las actividades y funciones corporales. Sin embargo, lo comanda el cerebro, contrario al sistema nervioso, cuya acción suele ser inmediata y de corta duración. Potencial de acción y neurotransmisores, milésimas de segundo. El sistema endocrino aplica un método de acción prolongada, hormonas, segundos a varios días. Ambos sistemas se retroalimentan, es decir, que dependen uno del otro para funcionar, al complementar sus funciones y controlar mutuamente sus acciones. El sistema endocrino consiste en un grupo de glándulas que producen o liberan unas sustancias a la sangre, las hormonas. Una hormona es un mensajero químico producido por un tipo de célula, que tiene efectos reguladores específicos sobre la actividad de otras células. Las hormonas son fundamentales en el mantenimiento del equilibrio del cuerpo y son eficaces en muy bajas concentraciones. Las hormonas tienen diversas estructuras químicas y se propagan desde la sangre hacia el líquido intersticial, pudiendo pasar a través de muchos tejidos antes de ser absorbidas por el tejido blanco. Las proteínas receptoras de las células del tejido blanco se fijan específicamente con la hormona. Por ello, se compara a la proteína receptora con una cerradura y a las hormonas con varios tipos de llaves. Un solo tipo de hormona coincide exactamente con la cerradura, el receptor específico, e influye en la maquinaria metabólica de la célula. ¿Qué son las células diana o células blanco? Son receptoras o efectoras y poseen receptores específicos para las hormonas en su superficie en el interior. Existen dos tipos de hormonas, las hormonas esteroides de naturaleza lipídica, que atraviesan las membranas celulares con facilidad, y las hormonas proteicas, que se unen a las moléculas receptoras. A continuación veremos las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano, las hormonas que secretan y sus funciones en el organismo. ¿Sigo? Con la clase. Entonces vean, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, este sistema endocrino conjuntamente con el sistema nervioso central es fundamental, ¿no? Y está formado por un conjunto de órganos, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer órgano. Perdón. Es uno de los más importantes, ¿sí? Ay, perdón. A este órgano se le llama hipotálamo, ¿no? Vean, el hipotálamo se encuentra ubicado básicamente en la base del cráneo, ¿sí? Aquí tenemos un elemento óseo que se llama silla turca, ¿sí?
Y ahí encontramos a un lado, ¿no es cierto? La silla turca, mejor dicho, está ubicada también la glándula pituitaria, pero más arriba tenemos el hipotálamo. ¿Sí? Vean. Este hipotálamo pesa aproximadamente 4 gramos, ¿no? Del peso total cerebral. ¿Sí? Y básicamente cumple un sinnúmero de funciones. Vean, ¿cuáles son estas funciones? Vean. Apetito y patrones alimentarios, regulación de la temperatura, ciclo del sueño, memoria y comportamiento, la sed, función del sistema autónomo y funciones endócrinas. ¿Qué quiere decir estas funciones endócrinas? Que necesita la liberación de hormonas. Aquí tenemos estas no endocrinas que no necesitan necesariamente formar hormonas para que cumplan su función, ¿no? Por eso dice función no endocrina y función endocrina. ¿Sí? Cuando dice función endocrina, básicamente es secretor de hormonas, ¿no? Vean, aquí tenemos la tirotropina, la gonadotropina, ¿no? La somatostatina, dopamina, ¿sí? Sustancias que nos ayudan a cumplir con estas funciones también no endócrinas. Vean, aquí tenemos una imagen más clara, ¿no? Cómo actúa básicamente este hipotálamo. Vean. Actúa en los impulsos sexuales, ¿no? Cuando nosotros tenemos temor, ¿sí? Vean. ¿Sí? Entonces, vean, cuando tenemos temor, ¿no? Está actuando el hipotálamo. Cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre, ¿sí? Actúa también en la presión arterial, aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca. Vean esto, muy importante. La temperatura corporal, ¿sí? Vean. También nos da esa sensación de sed, ¿no? Ayudando a la regulación de la humedad de nosotros, del agua corporal. ¿Bien? Y también controla la secreción de la orina. También un factor importante, ¿no? Porque imagínense ustedes, tomamos agua y enseguida nos llevaría al baño. ¿Sí? Entonces no cumpliría una función dentro de nuestro organismo este hipotálamo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? No, listo. Bueno, me ayuda con la lectura, por favor, señor Burgos. Donde dice hipotálamo. El hipotálamo, ubicado debajo del tálamo y encima del tronco encefálico, controla las secreciones de la hipófisis, la cual cuelga del hipotálamo por un tallo. Anatómicamente, la hipófisis consta de 2 lóbulos, el anterior y el posterior. El hipotálamo, vía hipófisis posterior, libera la hormona antidiurética que favorece la reabsorción de agua en los riñones. Constriñe las arteriolas y libera la oxitocina, que en las mujeres se estimula la contracción del útero durante el parto. La producción de leche materna e influye en el comportamiento materno, mientras que en los hombres ocasiona la eyaculación. La hipófisis anterior produce 9 hormonas, liberadoras e inhibidoras. Ya, muy amable. Entonces, vean, qué importante tiene esto, ¿no? Es una, el hipotálamo, ¿no es cierto? Secreta una hormona antidiurética. ¿Qué significa antidiurética? A ver, ¿quién sabe? Esta palabrita. ¿No saben? A ver. ¿Se han oído a ustedes alguna vez? Hay personas que dicen, estoy reteniendo líquidos. Se han de haber oído eso. En lo cual la persona comienza a hincharse, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede orinar. ¿Sí? Entonces ahí lo que dice está reteniendo líquidos. Generalmente comienza a hincharse por los pies. Entonces, ¿qué significa esta función antidiurética? Que ayuda el hipotálamo a la eliminación de la orina. Porque imagínense, la orina que se queda dentro de nuestro organismo es tóxica. ¿Sí?
Ustedes saben que la orina es un mecanismo de eliminación de desechos del metabolismo de nuestro cuerpo. ¿Sí? Al no haber esta eliminación de desechos, simplemente nosotros nos estamos intoxicando. ¿Sí? Entonces vean, por eso es la función fundamental del hipotálamo. Como dice aquí, también en la función, ¿no es cierto?, alimentaria de la madre durante la primera etapa, ¿no?, del nacimiento del niño. Formación de leche materna. Vean, en los hombres la eyaculación, ¿no? Esto se produce durante un acto sexual. ¿Sí? Entonces, veas, por eso tan importante que es esta hormona. Conjuntamente se encuentra ubicada o relacionada con la glándula pituitaria o hipófisis. ¿Sí? Que les dije que estaba ubicada en la base del cráneo. ¿Sí? Esta glándula pituitaria o hipófisis, ¿no? En cambio, se le denomina como la glándula que ayuda a las personas en el proceso de crecimiento. ¿Sí? ¿Ven? Entonces aquí tenemos la hipófisis o pituitaria. Lo que les decía en una parte que se llama la silla turca. ¿Sí? Esta silla turca es básicamente una estructura ósea. ¿Sí? Que la encontramos en el hueso que es el esfenoides. ¿Sí? Entonces vean, ¿qué función cumple esta hipófisis? Dice, es una glándula endocrina. Cuando oigan endocrina significa que es de secreción interna, ¿no? Exócrina, en cambio, secreción externa. ¿Sí? Que segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis, incluyendo las hormonas tróficas que regulan la función de las otras glándulas del sistema endocrino, dependiendo en parte del hipotálamo, el cual a su vez regula la secreción de algunas hormonas. ¿Ven? Entonces, la hipófisis, ¿qué hormona secreta? La GH, la hormona del crecimiento, la prolactina, la TSH, que es la hormona estimulante de la glándula tiroides, y la adrenocorticoide, trópica, perdón, que es la ACTH. ¿Sí? Vean, la hormona del crecimiento, la GH, ¿no es cierto?, estimula el crecimiento al promover la síntesis de proteínas. La prolactina, ¿sí?, conjuntamente con las glándulas mamarias, estimula la producción de leche materna. La hormona estimulante de la tiroides, la TSH, actúa en la tiroides. ¿Vean? Estimula la secreción de las hormonas tiroides. La hormona, la adrenocorticotrópica, en cambio, actúa a nivel de la corteza suprarrenal. ¿Sí? También estimula la secreción de hormonas, y las hormonas gonadotrópicas, en cambio, estimula el funcionamiento y el crecimiento a nivel de las gónadas, tanto masculinas como femeninas. ¿Sí? Y ahí, en este caso, ayuda a la formación o la estimulación de la formación tanto en los hombres de la testosterona y en las mujercitas de la progesterona y los estrógenos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces ahí vamos a quedar. ¿Sí? Ahorita, como ya no le revisé los organizadores gráficos, les voy a generar como tarea, ¿sí?, para la plataforma de Educay, ¿sí?, para que me suban las evidencias, ¿no? En estos días les he de hacer. Nada más, señores estudiantes, que les vaya muy bien y nos vemos el día de mañana a la 1:00 Hasta luego, ¿no? Listo. Que tenga un buen día. De igual manera. Bien.